Bienvenida a la serie especial Interludio Empresarial, traído a ti por Renuncia Feliz Podcast. Mi nombre es Marisa y en esta serie voy a estar compartiendo contigo cápsulas breves que te inspiren, te sintonicen y eleven tu frecuencia empresarial para que manifiestes esos resultados que quieres. Buenos días y feliz domingo para ti. Hoy vamos a estar hablando de algunos rituales de antaño que hablan mucho de tu mindset y me gusta utilizar estas anécdotas, estas historias porque hablan, ¿verdad?, de sabiduría ancestral, no de lo que Marisa se inventó hoy según el lado o el ánimo en que se levantó. Me gusta compartirte todo lo que alguien, algún mentor, algún maestro me ha enseñado y me ha impactado de tal manera que ha cambiado mi perspectiva o me ha dado una actitud diferente hacia la vida. ¿Y por qué voy a hablar de este tema hoy domingo? Porque quiero que arranques tu semana en el lugar mental correcto, en el que necesitas para realizar tus proyectos de esta semana, tus reuniones, tus actividades y tus iniciativas relacionadas a tu proyecto de negocio. Te he hablado en montones de ocasiones que emprender es un proceso que comienza en tu mente. Y es bien importante que entiendas que ninguno de tus proyectos, ninguna de tus iniciativas es necesariamente difícil en sí. Lo que le otorga dificultad es tu actitud hacia lo que se avecina. Hay una frase muy sabia de Séneca, el gran filósofo que tanto me encanta. Y te lo digo para que veas también que esto viene de distintas corrientes. Ahora te hablo de la corriente filosófica de Séneca. Él decía que las cosas no son difíciles. ¿Cómo es? Nosotros no nos atrevemos a las cosas no porque sean difíciles. Se vuelven difíciles cuando decidimos no atrevernos, ¿ok? Así que quiero que pienses esa meta que te pusiste para este año. Estamos en los últimos días del mes de marzo. Se acaba el primer trimestre del año 2022. ¿Y cómo vas con tus metas? ¿Cómo vas con lo que dijiste que iba a pasar este año? Yo no quiero pensar que este es otro año más donde te comiste el cuento de lo que ibas a hacer y todavía no has arrancado. Si en tu cabeza está dando vueltas la creencia de que es que esto que quiero hacer es complicado, es que esto es difícil, es que de verdad, Marisa, yo una cosa es decirlo y otra es hacerlo, yo lo sé. A mí tú no me tienes que decir eso, yo lo sé. Y para ti voy a dejar este ritual que te lo comparto de la tradición de los samuráis. No sé si conoces de los samuráis, ¿verdad? Este linaje de guerreros que elegían un camino sumamente estricto que literalmente ellos sabían que no iban a salir vivos de ahí. El camino del samurái se le conoce como el camino de la muerte también porque ellos básicamente dedican su vida entera al proceso de defender a su territorio, pero tienen un entrenamiento, haya guerra, haya batalla, no haya, ellos se levantaban y estaban horas y horas y horas y horas y horas y entrenaban y ensayaban y ensayaban y ensayaban, pero el que se enfrentaba a un samurái no salía vivo la mayoría de las veces. Y si por alguna razón los samuráis eran capturados o eran convertidos en prisioneros de guerra, antes que perder el honor, ellos tenían rituales para terminar con su vida, conocido como el harakiri, creo que era que se llamaba, el harakiri. Obviamente no estoy hablando de ese ritual en este podcast, simplemente te estoy dando un poquito de contexto de lo estricto y lo comprometidos que estaban con su proceso cuando elegían el camino del samurái. Y yo hoy te voy a hablar de otro ritual, desconozco el nombre, pero es un ritual que celebraban los samuráis antes de partir a la guerra. Cuando ellos eran convocados para ir a servir, ellos hacían un ritual que tenía que ver con imaginar, celebrar, visualizar su propia muerte. Ellos se preparaban para morir, básicamente. Los llamaban para el proceso tenían que arrancar y ellos se despedían de su familia como si fuera la última vez que los iban a ver y realizaban un simulacro de su funeral. Literalmente se metían en el proceso de la muerte como si ya atravesaran el miedo más profundo. Y de eso es de lo que te quiero hablar hoy.
Cuando ellos simulaban morirse antes de partir a la batalla, era más que todo para enterrar el miedo mayor de cualquier ser humano, que es morir. Entonces entraban a su batalla o a la guerra en la dimensión de haber muerto ya. Entonces, si se sentían que ya habían muerto, pues no había forma de morir. O sea, ya habían atravesado el miedo, el despedirse de su familia, el ritual. Hay incluso, hay un libro muy conocido que habla sobre el camino del samurái, y como parte de ese ritual, ellos incluso se echaban incienso dentro de su máscara cuando iban a partir, porque pensaban que como iban a morir, pues entonces quemaban incienso dentro de la máscara como un símbolo de purificación, y lo hacían por si eran decapitados durante el conflicto, pues ya su cuerpo estuviera preparándose para la muerte, ¿verdad? Y te lo digo, es un poco dramático el ejemplo que te estoy poniendo, pero me parece súper inspirador. Y la verdad es que siempre hay un tabú alrededor de la muerte, pero eso es lo único que todos tenemos seguro. Y tú lo sabes, yo lo sé, eso yo no te lo tengo que decir. Lo que sí quiero es que mires lo que sucede cuando te rindes a lo inevitable. Cuando piensas en el peor sototote de los escenarios, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si te sale mal ese proyecto? ¿Qué es lo peor que puede pasar si fracasas en ese intento de negocio? ¿Qué sería lo peor? ¿Cuál es el peor de los escenarios? Y hazte tu ritual. Cuando te veas detenida, frenada, hazte tu ritual samurái y piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que yo lo pierda todo. Y si lo pierdo todo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que yo me vaya a la bancarrota. Y si me voy a la bancarrota, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tengamos que irnos de esta casa, que tengamos que mudarnos temporariamente a otro lugar. Ay, Marisa, te fuiste demasiado dramática. Nada de eso va a pasar, porque lo que yo estoy experimentando no me lo estoy jugando todo. Es un experimento. Bueno, pues entonces para eso te sirve este ritual, para que te des cuenta que no es tan terrible como te lo estás imaginando, que si le das cuerda suelta a tu mente te va a llevar al peor de los escenarios y te va a llevar a imaginarte que en el proceso te vas a morir y que no vas a salir viva de esto. Así funciona el miedo. ¿Y tú sabes cómo le juegas para atrás al miedo? Rindiéndote, aceptándolo, haciendo tu ritual de imaginarte el peor de los escenarios. Según te invito a que te imagines el mejor sote de los escenarios, los que saben de planificación y manejo de riesgo se imaginan el mejor de los escenarios, el worst case escenario y el happy medium del medio, ¿verdad? El que está en el medio, que es el que probablemente suceda. Pero también puede suceder el mejor de los escenarios. Y yo quiero que tú te metas en el proceso de imaginar lo peor que puede pasar si lo intentas. Y te darás cuenta que al final de cuentas, en verdad no es tan difícil, así que deja el show. No es tan malo, no es tan terrible. Aún si pasara lo peor, no es tan terrible. Y también, otra enseñanza de este gran ritual es que cuando te rindes, por ejemplo, en el caso de ellos, no es lo mismo enfrentarte a un guerrero que no le tiene miedo a morir porque ya murió, siente que ya murió, ya atravesó el miedo, ya lo lloró, ya lo soltó, que uno que va a la guerra con miedo a morir, ¿verdad? Que el que tiene miedo a morir ataca de una forma distinta, va a la ofensiva de una forma distinta, o ni siquiera va a la ofensiva, va a estar en la defensiva todo el tiempo porque tiene miedo a morir. Pero ese samurái, cuando enterraba ese miedo, cuando se despedía para siempre de su familia, ya no le quedaba más nada, más que dar el 300%, ni siquiera el 100%. Así que cuando tú pasas tu propio ritual de visualizar el peor de los escenarios y ver que eso pudiera pasar y ver que eso es una posibilidad, pero también puedes ver la posibilidad de que también salga brutal o que haya un punto intermedio entre lo brutal y lo peor, que es lo más probable, tú vas al proyecto en otra actitud. Tú vas al combate en otra actitud. Ya pasaste el peor de los escenarios y del piso lo único que puedes hacer es levantarte. Así que mi recomendación para el día de hoy, cuando te sientas estancada con proyectos, con decisiones, haz tu propio ritual samurái. Te vas a acordar de mí, pero no me interesa que te acuerdes de mí. Me interesa que te acuerdes de lo que pasó después de hacer este propio ritual. Después de tú atravesarlo. Yo te voy a decir, y con esto cierro, que cuando yo pasé por mi primer proyecto de emprendimiento, que no fue Renuncia Feliz, ni fue el negocio que hice cuando me fui de mi empleo hace unos cuantos años, sino el primer negocio que yo hice, nació de las cenizas.
nació de yo haberme quedado sin empleo, nació de yo haber estado 14 meses en la búsqueda consecutiva de empleo y no haber encontrado nada. Y en medio de ese proceso yo empecé una catarsis personal, financiera, en todos los sentidos, emocional. Literalmente perdí todo. Y cuando digo todo, perdí todo. Perdí mi casa, literalmente. Porque pasé de tener un salario y tener todo lo que mi empleo me proveía a quedarme en cero y no conseguir otro salario y que mis ahorros se agotaron, ¿verdad? Si tú sigues usando tus ahorros, va a llegar un momento en que vas a llegar al fondo. Y yo recuerdo, ya yo había escuchado sobre esta leyenda samurái, pero fue en este periodo, cuando estaba por nacer mi primer negocio, que yo escuché a uno de mis primeros mentores hablar de este ejercicio. Y recuerdo como hoy, el día, el lugar donde yo estaba, la ropa que tenía puesta, cuando yo escuché este mensaje y entendí que para los efectos ya yo estaba en el piso, ya yo no tenía más nada que perder. Y yo me imaginé el peor de los escenarios. Yo dije, bueno, estoy a punto de perder mi casa, estoy a punto de perder ya el crédito, lo tengo fastidiado, no tengo ingresos. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que yo me vaya de deambulante. Sé que no voy a llegar allá porque en el peor de los escenarios me voy a casa de mi mamá a vivir o no sé qué es lo que voy a hacer, pero yo me imaginé el peor de los escenarios. Y cuando comparé eso con la opción que tenía delante de empezar con mi negocio, con un negocio que lo empecé no desde cero, desde negativo, desde la bancarrota. Cuando yo me vi, yo dije, mira, que me vaya mal, después que ya me va mal, no es tan malo nada. Y recuerdo a ese mentor que me decía, muere en el proceso antes de empezar, ríndete al proceso, atraviesa tu valle de muerte desde al principio, como hacen los samuráis. ¿Por qué? Porque cuando le fui para adelante, cuando empecé con mis actividades del negocio, cuando me di cuenta que había que hacer cosas y yo no tenía de dónde sacar dinero, así que tenía que reclutar creatividad, tenía que hablar con la gente que conocía para proponerle cosas que yo ni tenía, a ver si confiaban en mí. ¿Por qué? Porque atravesé la muerte primero, atravesé el fracaso primero, atravesé la vergüenza primero. Y cuando tú vas a tus proyectos, a tus reuniones, a tus eventos, después de haberte muerto en el intento, simbólicamente, ya lo único que te queda es de ahí para arriba, ¿ok? Así que esta es mi reflexión para ti hoy domingo de Mindset. Espero que te haya gustado. Déjame saber tu feedback de esta historia, de esta anécdota samurái. Si esto te inspiró, por favor, no solo me lo dejes saber, compártelo en tus historias, sácale un pantallazo a esta portada de podcast, súbelo a tus historias de Instagram, taguéame como @renunciafeliz. Mándame un mensajito privado y dime, Marisa, el tema del samurái, ok, me volaste la cabeza con eso, voy ahora a hacerlo. Cuéntamelo, también me lo puedes decir en la sesión de reseñas aquí en el podcast. Si me estás oyendo desde tu iPhone y me estás oyendo en la aplicación de Apple Podcast, en la sesión de reseñas, dale scroll a la pantalla, vas a ver una sección de reviews. Ponme tu reseña ahí y dime qué te pareció este episodio de El Ritual Samurái, ¿ok? Con esto me despido, que tengas un cierre de fin de semana divino. Recuerda planificar tu semana hoy, siempre te lo voy a recordar. Si planificas tu semana el domingo, vas a tener una semana muy distinta a la que ibas a tener por no planificar. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.